Durante décadas pensamos que modernizar la educación significaba llevar computadoras e internet a todos los salones. Una escuela conectada era una escuela moderna. Una universidad capaz de trasladar sus procesos al mundo digital era una universidad preparada para el futuro. Pero probablemente la llegada de la inteligencia artificial nos obliga a reconsiderar esa idea. Tal vez modernizar la educación ya no consista solamente en saber cuándo debemos utilizar la tecnología. Tal vez también consista en aprender cuándo debemos apagarla. La Universidad Nacional Autónoma de México acaba de descubrirlo de una manera particularmente dolorosa. ¿Cuál es el aprendizaje más importante que deja para todo el mundo educativo lo que pasó con el examen de admisión de la UNAM? Mi nombre es Carlos Valle Cabello y esto es Las Preguntas que nos debemos. En 2026, la UNAM realizó por primera vez completamente en línea su examen de ingreso a licenciatura. 191,306 personas se inscribieron. De ellas, 158,727 presentaron el examen para competir por 21,962 lugares. Poco más de un lugar por cada 7 aspirantes. La universidad explicó que el sistema utilizado estaba basado en inteligencia artificial y podía captar y grabar las acciones de cada aspirante. Esa vigilancia tecnológica funcionaba como apoyo para el monitoreo humano que se mantuvo durante las jornadas de aplicación. Aún así, la UNAM canceló inicialmente cerca del 2% de los exámenes. Estamos hablando alrededor de 3,000. Esto fue por conductas prohibidas, uso de celulares, apoyo de terceros y suplantación de identidad. Después aparecieron denuncias, inconformidades, videos de TikTok en los que descaradamente hablaban de cómo hacer trampa y resultados que pusieron en duda la integridad del concurso. La universidad suspendió provisionalmente algunos trámites de ingreso y creó una comisión técnica para revisar lo ocurrido. Y hay un detalle revelador. Las señales más claras no vinieron de las cámaras ni de los micrófonos, vinieron de la estadística. La comisión encontró evidencia robusta de que la distribución de aciertos de 2026 era sustancialmente distinta a la de los 5 años anteriores. La trampa no la atrapó la vigilancia en tiempo real, la delató un patrón numérico semanas después. El 31 de julio llegó una decisión importante. La comisión recomendó convocar a un examen de control a quienes ya habían obtenido un lugar y también a quienes obtuvieron un puntaje que en cualquiera de los últimos 5 años les habría alcanzado para entrar a esa misma carrera, plantel y modalidad. Ese examen será presencial y los lugares serán asignados a partir de sus resultados. El rector Leonardo Lomelí aceptó la recomendación y explicó que la medida era necesaria para recuperar la certeza y garantizar la equidad. Ofrezco una disculpa a los aspirantes que fueron aceptados limpiamente y serán convocados a un examen de control. Esto lo dijo el rector. Porque los grandes agraviados de esta historia son ellos y ellas, quienes estudiaron, se esforzaron y aprobaron sin ayuda indebida. Ahora tendrán que demostrarlo otra vez en un examen distinto con el riesgo real de no repetir el resultado. Entonces la disculpa del rector no alivió la crisis, porque ha habido manifestaciones de quienes fueron aceptados que exigen que se respete el resultado original. El reclamo es comprensible para los que no hicieron trampa, pero la UNAM enfrenta el problema real de que si no puede distinguir con suficiente certeza los resultados legítimos de aquellos obtenidos con ayuda indebida, ¿cómo podría conservarlos sin perjudicar a quienes quedaron fuera? La paradoja es difícil de ignorar. Después de utilizar inteligencia artificial para vigilar un examen y evitar que los aspirantes recibieran ayuda indebida, la universidad concluyó que necesitaba reunirlos presencialmente para comprobar sus resultados. La pregunta inmediata es: ¿cuántas personas hicieron trampa? ¿Cómo lo consiguieron? ¿Y por qué los controles no pudieron evitarlo? Pero existe otra pregunta mucho más profunda, y es el punto central de este capítulo. ¿Cómo sabremos lo que una persona realmente sabe en la era de la inteligencia artificial? Durante mucho tiempo supusimos que una respuesta correcta demostraba conocimiento, que un ensayo bien escrito demostraba capacidad para redactar,
que una tarea resuelta demostraba comprensión, que una buena presentación reflejaba las ideas, el trabajo y las habilidades de quien aparecía como autor. Esa relación nunca fue perfecta. Mucho antes de ChatGPT ya existía el plagio, ya existía el rincón del vago, los trabajos comprados, las respuestas copiadas y la ayuda de padres o de compañeros. También podíamos memorizar información para un examen y olvidarla al día siguiente. La inteligencia artificial no inventó la fragilidad de nuestras evaluaciones. Lo que hizo fue volver sumamente visible esa fragilidad, hacerla imposible de ignorar. Una persona puede producir en segundos un ensayo convincente, resolver una operación, resumir un libro que no ha leído, generar código funcional, traducir un texto, preparar una presentación o construir un argumento aparentemente sólido. El resultado puede ser correcto, incluso puede ser extraordinario, pero ya no podemos suponer que la capacidad demostrada por ese resultado pertenece necesariamente a quien lo entrega. La inteligencia artificial rompió la equivalencia entre entregar una respuesta correcta y poseer el conocimiento necesario para producirla. Y ese problema no se resolverá simplemente construyendo más candados. De hecho, ya estamos ante una carrera tecnológica bastante absurda. Utilizamos inteligencia artificial para vigilar que los estudiantes no utilicen inteligencia artificial, una carrera armamentista que no conocerá la paz. Instalamos cámaras, micrófonos, programas que bloquean el navegador, sistemas de reconocimiento facial y herramientas capaces de detectar movimientos o sonidos considerados inusuales. Pero esos sistemas observan principalmente el dispositivo donde se presenta el examen. No necesariamente pueden descubrir un segundo teléfono, a una persona fuera del alcance de la cámara o cualquier otra forma de asistencia. Además, una conducta inusual no constituye por sí misma una prueba de deshonestidad. Una revisión académica publicada en 2025 señala que los falsos positivos y los falsos negativos continúan siendo problemas abiertos en la supervisión automatizada de exámenes. También documenta preocupaciones relacionadas con privacidad, estrés, equidad y afectaciones para estudiantes con necesidades educativas especiales o con alguna discapacidad. Un estudiante puede apartar la mirada porque está pensando, puede moverse repetidamente por una condición neurológica, puede leer en voz alta porque necesita hacerlo para comprender, puede vivir en un lugar donde otras personas entran y salen de la habitación. La máquina puede detectar una anomalía, pero convertir esa anomalía en una acusación requiere contexto, criterio y supervisión humana. Entonces nos encontramos ante un falso dilema: confiar ciegamente en los estudiantes o vigilarlos hasta convertir su casa en una extensión del salón de clases. Pero hay una tercera salida: aceptar que ciertas evaluaciones no deberían realizarse en ambientes que nadie puede controlar razonablemente. Esto no significa expulsar a la inteligencia artificial de la educación. Hacerlo sería tan inútil como prohibir las calculadoras, los buscadores o las computadoras. La inteligencia artificial puede ayudar a una persona a practicar, a encontrar explicaciones alternativas, detectar errores, comparar argumentos, recibir retroalimentación y estudiar de acuerdo con sus necesidades. También puede ayudar a los profesores a diseñar ejercicios, identificar dificultades y reducir algunas tareas operativas. La UNESCO ha defendido una integración de la inteligencia artificial centrada en las personas, que proteja la agencia humana, la inclusión, la equidad y la privacidad. Su planteamiento no consiste en rechazar estas herramientas, sino en someter su utilización a propósitos pedagógicos y decisiones humanas. El error sería pensar que porque la inteligencia artificial puede ayudarnos a aprender, también debe acompañarnos de la misma manera cuando necesitamos demostrar lo aprendido. Una cosa es utilizar la inteligencia artificial para desarrollar una capacidad. Otra muy distinta es utilizarla en el momento en que debemos demostrar que poseemos esa capacidad. Pensemos en una calculadora. Puede ser una herramienta perfectamente válida para resolver problemas matemáticos, pero si queremos saber si un niño o una niña comprende las operaciones fundamentales, necesitamos pedirle que resuelva alguna sin ella. Y no porque vaya a pasar la vida haciendo cuentas a mano, sino porque hay conocimientos básicos que necesita dominar para entender lo que la propia calculadora está haciendo.
La educación del futuro tendrá que distinguir en al menos 3 momentos. El primero será aprender con la inteligencia artificial. Ahí podremos utilizarla para investigar, explorar, practicar, corregir errores y descubrir nuevas posibilidades. El estudiante no tendrá que ocultarla, porque su presencia formará parte del proceso. El segundo será demostrar que sabemos utilizarla. En esas evaluaciones no bastará con obtener un buen producto. Habrá que explicar qué instrucciones se utilizaron, cómo se verificó la información, qué errores fueron detectados, cuáles sugerencias se rechazaron y qué decisiones pertenecen realmente a la persona. Saber utilizar inteligencia artificial no significa obedecer sus respuestas, significa ejercer criterios sobre ellas. Y el tercero, y posiblemente el momento más importante, será cuando demostremos lo que podemos hacer sin la inteligencia artificial. Habrá evaluaciones en las que una persona tendrá que razonar, escribir, resolver, explicar o defender una idea sin asistencia tecnológica, no porque el mundo profesional vaya a funcionar sin máquinas, sino porque una escuela, una universidad o una sociedad necesitan conocer cuáles son las capacidades humanas de base. A estos momentos podríamos llamarlos espacios de certeza humana. No necesariamente tienen que ser salones con papel y lápiz. Un espacio de certeza humana puede ser un examen digital aplicado en una sede controlada, con equipos institucionales y supervisión presencial. Puede ser una defensa oral, una demostración práctica, una conversación en la que el estudiante explique cómo llegó a una conclusión, o un conjunto de evidencias que permita observar el proceso de aprendizaje y no solamente el producto terminado. Lo importante es que la institución pueda garantizar razonablemente 4 cosas: que la persona evaluada es quien dice ser, que las respuestas le pertenecen, que comprende aquello que está presentando y que fue evaluada en condiciones equivalentes a las de los demás. El principio podría ser muy sencillo. Cuanto mayores sean las consecuencias de una evaluación, mayor deberá ser la certeza sobre la identidad, la autoría y las capacidades demostradas. No es lo mismo una tarea de un día cualquiera que un examen de admisión. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para mejorar un borrador que utilizarla para acreditar conocimientos que decidirán quién obtiene uno de los pocos lugares disponibles en una universidad. El problema del examen de la UNAM no debería llevarnos únicamente a buscar responsables o a diseñar un sistema de vigilancia todavía más invasivo. Debería obligarnos a revisar qué significa evaluar. Durante mucho tiempo la educación confundió la calidad de una entrega con la profundidad del aprendizaje. La inteligencia artificial terminó de romper esa presunción. Ya no basta con pedir tareas y revisar productos terminados. Tendremos que observar procesos, recuperar la conversación, solicitar explicaciones y diseñar actividades en las que una persona pueda demostrar no solamente que encontró una respuesta, sino que comprende cómo llegó a ella. También tendremos que aceptar algo que hace unos años habría parecido contradictorio. Una escuela tecnológicamente avanzada será aquella que tenga conectividad, computadoras e inteligencia artificial, pero también aquella que sepa crear espacios donde esas herramientas puedan ser retiradas. No para regresar 20 años, sino para preservar momentos en los que una persona pueda reconocer sus propias capacidades y una institución pueda acreditarlas con honestidad. La educación en la era de la inteligencia artificial no puede limitarse a enseñar cómo utilizar las máquinas. También deberá proteger aquello que no podemos delegarles, como nuestra comprensión, nuestro criterio, nuestra responsabilidad y nuestra capacidad de pensar. Por eso modernizar la educación también significará aprender cuándo debemos apagar la tecnología y recuperar espacios de certeza humana donde todavía podamos responder a la siguiente pregunta: ¿cómo sabremos lo que una persona realmente sabe? Mi nombre es Carlos Valle Cabello y de corazón espero que todas y todos los jóvenes que se esforzaron y estudiaron para hacer ese examen obtengan su lugar. Quienes habían aprobado legítimamente lo vuelvan a hacer. Muchas gracias por hacer de este espacio también suyo. Nos vemos el siguiente miércoles.